Voy a darles paso a los conferencistas del día de hoy. En esta oportunidad tenemos al profesor John López y al profesor José Manuel. Entonces, profesores, adelante, pueden iniciar el encuentro. Muy buenas noches, estimados compañeros, tutores, estudiantes. Para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy apoyándonos en esta conferencia de la fase 3. Los conferencistas que vamos a estar aquí apoyándonos va a ser el docente José Manuel Cruz y quienes habla John Freddy López. ¿Listo? Vamos a dar una breve inducción de cuál es la temática que se va a trabajar. Vamos a iniciar igualmente esta fase, la vamos a partir en dos, donde vamos a ver en una primera parte los conceptos de probabilidad y tablas de contingencia, y también vamos a ver lo que se llama evento simple, compuesto, evento imposible y evento seguro. Luego nos iremos a un taller práctico que tiene que ver con el desarrollo en Excel. ¿Listo? En una segunda parte estarán nuestros compañeros más adelante, que se trabajará en lo de eventos mutuamente excluyentes y eventos mutuamente no excluyentes. Y adicionalmente a esto trabajarán los temas de eventos dependientes y el teorema de Bayes. Listo. Antes de iniciar, pues se observa algunas falencias en las cuales se hacen algunas recomendaciones que se tomaron como unas generalidades de esta fase 3. ¿Cuáles son las generalidades? Pues vamos a iniciar primero que todo revisando la rúbrica. ¿Por qué la rúbrica? Porque queremos mirar cuál es el tipo de actividad que se está presentando en el trabajo de esta fase 3. Se dan cuenta que es independiente, o sea que no pueden presentar trabajos colaborativos o trabajos, como decimos, en grupo, sino que tienen que ser individual. Se va a trabajar en el momento intermedio, el cual tiene una valoración de 115 puntos. Ojo, muchachos, 115 puntos. ¿Cuándo inicia la actividad? Esto lo debemos de tener claro. La actividad inició el jueves, mira aquí la estoy señalando, 28 de septiembre. ¿Y cuándo finaliza? Mire, finaliza el martes 24 de octubre. ¿Qué se va a trabajar? Pues aquí lo que se va a trabajar en esta fase es que se van a mirar los conceptos de variable aleatoria, de probabilidad. ¿Listo? Entonces, antes de empezar es, bueno, profe, en este trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes leen detenidamente la rúbrica, se dan cuenta que en nuestro primer ejercicio, lo primero que dicen es que hay una tabla ahí que se las presento aquí a continuación, donde en esta tabla ustedes tienen, ojo acá muchachos, que colocar el concepto de las definiciones de cada uno de estos conceptos que se dieron acá. Es decir, con sus palabras. No es copiar y pegar. En algunos problemas que hemos encontrado en la calificación es que se está copy y pegue, y están copiando y no entienden. Entonces creo que la esencia de esto es que ustedes puedan entender con claridad los conceptos y los puedan explicar con sus palabras. Adicionalmente tenemos también un plan como de desarrollo o los pasos en los cuales ustedes deben de hacer. ¿Cuál es el primer paso que uno recomienda? Bueno, el primer paso que ustedes deben de hacer es siempre consulten la agenda del curso. La agenda del curso me dice, bueno, ¿cuánto tiempo me falta? ¿Qué fecha inició el curso? Adicionalmente, también ustedes deben de manifestar en el foro la elección de una variable. Ya en la apertura del foro, ya ustedes escriben su nombre y el tipo de variable, ojo, cuantitativa. ¿Listo? Para poderlo trabajar. Y tengan en cuenta que esta variable cuantitativa que seleccionamos no se puede repetir. Cada estudiante debe elegir una diferente. Si miramos dentro de nuestras actividades, hay 5 tipos de variables en las cuales están para cada estudiante. Seleccione una variable.
sin necesidad de que se repita. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a entregar el trabajo? Es un típico inconveniente que hemos encontrado en esta fase 2 que pasó, entonces por eso quisimos recordarles cómo se debe de entregar el trabajo. El trabajo siempre se debe de entregar, ojo, con una portada. Se debe entregar en la hoja 2, se debe tener el desarrollo del ejercicio 1, o sea, se debe tener el cuadro con los conceptos estadísticos de probabilidad que se solicitan. Adicionalmente, en la hoja 3 se va a tener un desarrollo del ejercicio 2. En la hoja 4 se va a tener unas evidencias de que usted observó la webconferencia y en la última hoja vamos a colocar las referencias bibliográficas, ojo, con norma ZAPA. Si yo coloco una imagen, yo debo de colocar cuál es la referencia bibliográfica de esa imagen que coloqué en caso que haya colocado como ejemplo. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta que se debe de entregar el trabajo en formato de Excel. Ojo, no se admite en formato Word, ni en formato PDF, ni en ningún otro tipo de formato, ya que nos están apareciendo ejercicios o trabajos en las cuales pues uno no puede validar el procedimiento o el desarrollo que le hicieron a esta fase. ¿Listo? Entonces no se admiten. ¿Cuáles son las recomendaciones que se suele hacer? Entonces, una de las recomendaciones que se hace es que tengan en cuenta que todos los productos escritos, individuales o grupales deben de cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de buena presentación. Tenemos trabajos en los cuales presentan falencias en la portada donde presentan errores de ortografía. Entonces, por favor, ya de entrada encuentra unos errores gravísimos. Entonces, por favor, verifiquemos estas normas de ortografía. Segundo, también verifiquemos que las referencias bibliográficas, evitemos el plagio, ya que tenemos herramientas como el Turnitin, que es la que nos revisa el grado que ustedes tienen de que se hayan copiado prácticamente o hayan copiado y pegado. Entonces, por favor, no utilicemos esto. También debemos de tener en cuenta lo que es la rúbrica. Algunos me decían, profe, es que yo quiero que sacarme 115. Le dije, listo, para sacarse 115 simplemente no haga sino responder lo que se le pregunta. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago para responder eso que me preguntan? Pues sencillo, nos vamos a la rúbrica y en la rúbrica nos dicen, mire, nos van a calificar un primer criterio, que este primer criterio es los conceptos estadísticos requeridos en la tabla 1. ¿Qué me dice? Que si yo los presento con mis palabras acordes, voy a obtener una puntuación entre 16 puntos y 20 puntos. Pero ¿qué pasa si yo los presento de una manera medio, en la cual los presento, pero no con mis palabras? Llamémoslas así, las presento de una manera como copiar y pegar. Pues voy a obtener una valoración entre 5 y 15 puntos. Y si yo presento el trabajo y no hago correctamente las definiciones, voy a obtener una valoración entre 0 y 5 puntos. Este es un primer criterio de calificación que se va a tener acerca de ese primer ejercicio. Ahora, ¿qué se va a calificar también? Se va a tener un criterio de evaluación donde también se va a calificar la construcción de las tablas de contingencia a partir de un problema dado. Igualmente, si el problema está bien planteado, está bien desarrollado, podemos decir que cumple con todos los requisitos, perdón, se va a dar una valoración entre 21 puntos y 30 puntos. Si yo hago la tabla en un nivel medio, o sea, con algunos errores, me van a dar una valoración el profesor entre 11 y 20 puntos. Y si yo no presento, lógicamente, este ejercicio, voy a tener una valoración entre 0 y 10 puntos. Adicionalmente a esto, también se va a calificar un tercer criterio de evaluación en la cual nos dicen que se va a calcular las diferentes probabilidades asociadas a las tablas de contingencia.
Si yo lo hago adecuadamente, construyo el diagrama de árboles y todo completamente como me lo solicitan, voy a tener una valoración entre 36 y 50 puntos. Si yo lo hago en un nivel medio, significa que voy a tener algunos errores o algunos inconvenientes en la construcción de los diagramas, pues voy a tener una valoración entre 11 y 35 puntos y lógicamente, pues si no lo presento o lo hago de manera incorrecta, pues voy a tener una valoración entre 0 y 10 puntos. Tenemos también un cuarto criterio en la cual se va a calificar la participación en los foros. ¿Cómo se va a participar? Pues de que se haga en la manera oportuna. Ojo, muchachos, aquí tenemos un inconveniente porque siempre nos da por participar los últimos 3 días. Como tutores, los últimos 3 días estamos todos escribiéndole al profesor, venga, profe, es que no entiendo, profe, mire mi aporte. Y entonces el profesor le colapsa los foros, le colapsa los correos porque tiene mucho. Entonces tratemos de hacerlo con anticipación. Si lo hacemos correctamente dentro de los tiempos establecidos, se va a poder establecer una puntuación entre 7 y 10 puntos. Si solamente, ojo acá, lo hago en el foro el último día o no lo hago bajo las indicaciones dadas, pues voy a tener una calificación, llamémosla así, o una valoración entre 3 y 6 puntos. Y si lógicamente el estudiante no participa en el foro, pues ya sabemos que su valoración va a ser entre 0 y 2 puntos. Adicionalmente, y por último, también tenemos un último criterio o quinto criterio de evaluación, que es la entrega del trabajo en el tiempo solicitado. Si yo lo entrego el trabajo como me indica el día que es, voy a tener una valoración entre 4 y 5 puntos. Si yo presento algunos inconvenientes, lo entrego en el entorno que no es, pues ya voy a tener una valoración entre 2 o 3 puntos. Y lógicamente ya si no lo entrego, pues voy a tener una valoración entre 0 y 1 punto. Por favor, claro hasta aquí o alguna pregunta, duda o aclaración sobre la entrega, que son los errores que hemos visto como tutores que se están presentando en las entregas de los trabajos. Profesor John, hasta el momento no hay ninguna pregunta a través del foro. Listo, entonces vamos a darle continuidad porque esto es muy importante. Listo, muchachos, entonces ya a partir de estos conceptos, cómo me van a calificar, cómo lo debo de entregar, entonces ya nos vamos al trabajo en sí de cómo se va a desarrollar. ¿Listo? Entonces, damos inicio. Entonces, cuando vamos a hablar siempre, uno habla de probabilidad. Entonces uno dice, bueno, ¿y esa vaina que cómo es? ¿Cómo se come? Pues resulta que nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros siempre utilizamos ese concepto de probabilidad, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque, digamos, matemáticamente la probabilidad se define como un evento o un valor que va a estar entre 0 y 1. Ojo, no puede dar cantidades negativas, ni tampoco pueden dar cantidades mayores a 1. Uno dice, bueno, profe, ¿y cómo aplico la probabilidad? Resulta que cuando estamos viendo un partido de fútbol y se comete una falta y esa falta, digamos, va para un tiro penalti, uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador que cobre ese tiro haga el gol? Entonces uno empieza a estudiar ya, mira las posibilidades de mirar. Uno dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades o las probabilidades? Uno dice, bueno, las probabilidades puede ser de que, como dice el cuento, que lo haga, sí o no, o que no lo haga. Entonces ya hay que empezar a estudiar el número de casos para saber cuál es la probabilidad ya numérica de que haga el gol o, como dice el cuento, de que no lo haga. Para utilizar la fórmula de probabilidad, utilizamos la regla de Laplace. Laplace, ¿qué nos dice? Siempre vamos a colocar la P, que significa la P de probabilidad, y dentro del paréntesis vamos a colocar A. ¿A qué quiere decir? Que es el evento. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el evento ocurra? Va a ser igual al número de casos favorables de que el evento ocurra sobre el número total de casos posibles. Es decir, cuando nosotros tenemos una moneda y lo lanzamos al aire, nosotros sabemos que las probabilidades que caiga va a ser de que siempre sea 0 o sea 1. 0 equivale a que nunca va a ocurrir o
1 significa que el evento sí va a ocurrir. O casi siempre se suele decir que es el 100%, ¿listo? Entonces, cuando tenemos una moneda, nosotros no tenemos certeza. Nosotros decimos, ¿por qué? Porque resulta que la mitad de las posibilidades está de que pueda ser cara y la otra mitad de que pueda ser sello. Por eso decimos que tenemos un nivel de incertidumbre en la cual no nos podemos inclinar. Ahora, cuando nosotros miramos estas probabilidades, nosotros tenemos que mirar qué es un espacio aleatorio, cuál es el espacio muestral o el evento o el suceso en el cual se va a trabajar. Cuando hablamos de un experimento aleatorio, recordemos que el experimento aleatorio es aquel en el cual nosotros, si lo repetimos, puede ser una o dos o tres veces, no vamos a tener las mismas condiciones. ¿Qué significa? Nosotros vamos a tener un resultado o acción que va a ser producto del azar. Cuando yo lanzo la moneda, una vez me cayó cara, al lanzarla una segunda vez, yo no voy a tener la opción de decir, tengo la certeza que va a caer cara otra vez al 100%. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos aleatorio. Son elementos del azar. O sea, no sé si cuál va a ser una posible respuesta. Cuando nosotros tenemos un espacio muestral, los espacios muestrales son como todos aquellos resultados que pueden generar ese experimento, ¿sí? Entonces, cuando yo le hice, venga, ¿cuáles son todos los espacios muestrales que tiene el lanzar una moneda? Yo me pongo a mirar y digo, bueno, un espacio muestral en el caso de lanzar una moneda va a ser que caiga cara o que caiga sello. No puede caer otra opción. En el caso del dado, yo miro cuáles son todas las posibles opciones o respuestas que me pueda brindar si yo lanzo un dado. Pues sería que me salga el 1, que me salga el 2, que me salga el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿cierto? Esto es lo que llamamos espacio muestral. Todas las posibles respuestas o resultados que produce, pues, el experimento aleatorio. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de evento o suceso, es uno o más posibles resultados de un experimento. En un conjunto del espacio muestral, nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles son los posibles resultados que podemos obtener? Digamos, ¿cuál es la probabilidad de que el número salga par? Si estamos hablando del dado, ojo, ¿cuáles son los números pares? Entonces nosotros decimos, bueno, las posibles respuestas que me salga de un dado, si yo quiero que me salga un número par, sería el 2, el 4, el 6. Ahora, si yo puedo decir otro evento o suceso es, bueno, ¿cuál es la probabilidad del evento B de que me salgan números impares? Entonces digo, bueno, pues sabemos que el dado tiene 6 caras, entonces ¿cuáles son los números impares de las 6 caras? Estaría el 1, el 3, el 5. Bueno, yo también puedo definir otra probabilidad en la cual yo puedo decir, bueno, ¿cuáles son los números primos, digamos, de este dado? Entonces yo puedo decir, bueno, los números primos definimos como aquellos que solamente son divisibles por 1 y por el mismo número, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían? Sería el 2, el 3 y el 5, ¿listo? Y también yo puedo decir de pronto cuál es la probabilidad de que el número sea mayor a 5. Entonces sabemos que si el número es mayor a 5, entonces lógicamente, ¿quién sería? El 6, ¿listo? Entonces, cuando tenemos esto, ya vienen algo que se llaman los llamados axiomas generales de probabilidad, en las cuales usted mira las caras del dado y usted dice, bueno, una cara va a tener el 1, otra cara la va a tener el 2, otra cara el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Entonces estas son las caras que representan el dado. Entonces recuerde que cada cara de estas del dado es lo que nosotros llamamos un elemento o miembro del espacio muestral. Ahora, ejemplo, me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento aparezca el número 5? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Empezar a mirar. Por definición de matemática nos dicen que la probabilidad va a ser igual al número de casos favorables sobre el número total de casos. Entonces no mira, bueno, tengo el espacio muestral, ¿cierto? ¿Por qué el espacio muestral? Porque estamos hablando del dado, en este caso.
Si me están hablando que el número 5, entonces yo me voy y miro, lo señalo acá en estos momentos de color rojo y entonces digo, bueno, ya tengo el 5. Entonces, la probabilidad de ese 5 es, yo cuento, ¿qué elemento representa esto dentro del total? Es decir, representa 1 dentro del total de elementos del espacio muestral. O sea que esta probabilidad, si la pasamos matemáticamente, va a equivaler que la probabilidad de que me salga el 5 va a ser igual al 16.6%. ¿Listo? Ahora, si a mí me hablan, ¿cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento aparezca un número mayor a 4? ¿Yo qué tengo que hacer? Vuelvo nuevamente y defino lo que es la fórmula matemática de probabilidad. Número de casos favorables sobre el número total de casos. Y defino nuevamente el espacio muestral para saber definir más fácilmente la información que me solicitan. Entonces me dice que los números mayores a 4, entonces defino. ¿Cuáles son los números mayores que 4? Entonces yo me voy a definir los números mayores que 4 serían el 5 y el 6. Como sería 5 y el 6, entonces la probabilidad sería dos números, porque solamente están encerrados dos, sobre el total de eventos totales, que sería 6. ¿Listo? Ahora, si a mí me preguntan, bueno, profe, ¿y cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento aparezca un número impar? Vuelvo nuevamente y selecciono lo que se llama probabilidad y defino el número de casos favorables sobre el número total de casos. Y defino el espacio muestral. Entonces, ¿qué me están preguntando? De que el número sea par. Entonces, miro, ¿quién es el número par? El 2, el 4 y el 6. Entonces, la probabilidad de esto sería igual a ¿cuánto? Recuerde que sería el número que están dentro de los círculos. Entonces, sería 1, 2 y 3. Entonces, colocaría 3 sobre el total de casos, que sería 6. ¿Listo? Si simplifico, 3 sobre 6 me daría 1 sobre 2, que equivaldría al 50%. ¿Listo? Ahora, alguien me decía, bueno, profe, ¿y usted cómo me puede ayudar ya que está en esta clase de probabilidad? ¿Por qué no nos ayuda y nos da como la suerte y nos dice, bueno, ¿cómo nos podemos ganar el baloto? Porque es pues lo que todos aspiramos a en algún momento a ganarnos, ¿sí o no? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero bueno. Entonces resulta que cuando yo voy a mirar el número de casos favorables sobre la probabilidad total, me va a dar cuenta que la probabilidad que yo voy a tener es una, ojo, si yo compro un solo número, dentro de 15.401.568 posibles casos. O sea que si yo lo compro una vez, mi posibilidad va a ser el 0,0000064%. O sea que va a ser muy reducido. Por eso le dicen a usted, entre más boletas compre o entre más rifas compre, pues su posibilidad de ganar o probabilidad de ganar va a ser mayor. Ahora, cuando hablamos también aquí sobre el lanzamiento de una moneda, debemos de tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, yo cojo la moneda, la lanzo al aire, entonces yo tengo que tener en cuenta cuántas veces la va a tirar. Si yo la tiro una vez, lógicamente el resultado va a ser, ojo acá, cara o va a ser sello. Pero al lanzarla en una segunda vez, yo no voy a tener certeza de que me va a volver a caer cara o que me vaya a caer sellos. Yo vuelvo a quedar otra vez como en esa duda, en esa incertidumbre, que por eso le llamamos al azar. ¿Sí? Cuando yo digo, en la primera vez me cayó cara, en la segunda vez también me puede caer cara o me puede caer sello. Igualmente, si yo vuelvo y lanzo la moneda nuevamente, por tercera vez, la moneda me puede caer cara o sello, o en el caso acá vuelve repetitivamente a caerme dentro del sello cara o sello. ¿Listo? Si yo miro la primera vez, yo voy a tener aquí dos opciones. Si yo la lanzo por segunda vez, voy a tener 1, 2, 3 y 4. Y si yo la lanzo por tercera vez, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
espacios muestrales en los cuales voy a tener que definir el lanzamiento de la moneda. Ahora, me preguntan, bueno, profe, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello? Entonces uno dice, bueno, vamos a mirar. En el caso de que yo seleccione la tercera vez, yo tengo que mirar. En la primera, ¿cómo me va a quedar? En la primera me quedaría, esta de aquí sería cara, con cara, sería prácticamente todas las azules. Y me armaría en la primera. En la segunda sería cara, con sello, que armaría esta segunda opción que está acá. En la tercera sería cara con sello y sería con cara, que sería esta tercera opción. Y en la cuarta sería cara con sello, con sello. En la quinta voy a tener sello, ojo acá con el de abajo, sello, con cara, y me va a quedar esta de 1, 2, 3, 4 y 5 que está acá. Para armar la sexta sería sello, con sello, y para las dos últimas sería sello, con cara, y la última sería sello, sello y sello. Ahora, me están preguntando qué, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello? Entonces yo tengo que buscar dentro de todas estas opciones cuáles tienen al menos un sello. Si se dan cuenta en la primera, todas tres son caras. Cara. En la segunda, ¿qué hay? Cara, sello. Entonces aquí esta me sirve, es una opción porque tiene al menos un sello. Esta tercera, si se dan cuenta, también tiene un sello aquí en la mitad. En esta cuarta encontramos dos sellos. En esta quinta encuentro un sello al inicio. En esta sexta encuentro dos sellos al inicio y al final. En esta séptima encuentro dos sellos al inicio y en esta última voy a encontrar los tres sellos. Si se dan cuenta que tenga al menos un sello, ¿cuál sería? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque todas tienen ese, menos la primera, porque la primera no tiene ese. Entonces sería 7 casos favorables de el total de 8, que eso equivale a un 87,5%. Ahora, cuando nos hablan un poco sobre tablas de contingencia, ¿qué es lo que hacen esas tablas de contingencia? En sí, lo que hacen las tablas de contingencia es resumir la información, recolectarla de manera más fácil que podamos analizarla. Casi siempre lo que se hace es que se coge y se asocian dos variables o más, siempre y cuando sean cualitativas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para poder brindar una interpretación acerca de estos datos. Ejemplo. En este caso, vamos a tener un estudio en el cual la red de tutores del curso de Estadística y Probabilidad realizó un estudio sobre la aprobación del curso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él va a mirar, digamos, todos los que están en el centro de ciudad de Bogotá, que aprobaron, quienes no aprobaron, los que están en Medellín, quienes aprobaron, quienes no aprobaron, quienes están en Tunja, que hayan aprobado y quienes no aprobaron. Ojo, de manera horizontal. Y de manera vertical, lógicamente, uno pues ya puede hacer cuentas de quienes aprobaron sin importar la ubicación y quienes reprobaron o perdieron, llamémoslo así, sin importar la ubicación. ¿Listo? Esto lo vamos a ver pues más fácil ahorita con el ejemplo que nos va a brindar el compañero José, donde nos va a explicar claramente cómo es el desarrollo en Excel. ¿Listo? Bueno, ahora, para finalizar esta parte teórica, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con evento simple. Cuando hablamos de evento simple, son todos aquellos eventos en los cuales nosotros podemos obtener un resultado. Es decir, en el caso de que cuando yo vaya a lanzar el dado, yo sé que necesito de que me salga el 1, me salga el 2, o me salga el 3, o me salga el 4, o me salga el 5. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un evento simple, que salga un solo resultado. Cuando ya estamos hablando de un elemento, como en este caso, que yo necesito que cuál es la probabilidad de que me salga
en un dado, el número 5, yo tengo que evaluar cuál es el espacio muestral. Ya mencionamos que el espacio muestral del dado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, como me están pidiendo cuál es la probabilidad de que me salga el 5, entonces ese 5 me ocupa 1 dentro del total de los 6 posibles casos y equivale al 16%. Ahora, cuando hablamos de eventos compuestos, ojo acá, eventos compuestos es cuando tienen que ocurrir dos eventos simples, o sea, lo que llamamos dos elementos compuestos. Es decir, cuando necesitamos que salgan dos elementos del espacio muestral. Es decir, cuando yo quiero que, por ejemplo, me salga un número impar como mínimo o un número par. Entonces, cuando estamos hablando de eso, ya es lo que llamamos ese elemento compuesto. En este caso, nos dan un ejemplo donde nos dice que hay que sacar un número par, ¿cierto? Dentro del lanzamiento de un dado. Entonces, cuando yo me voy a mirar cuáles son los elementos pares de un dado, yo voy a sacar el 2, el 4 y el 6, que son las posibles respuestas que me están solicitando. Y uno mira, bueno, ¿dentro de cuánto? Venga, pues de que me salga el 2 sería 1/6. De que me salga el 4, 1/6. De que me salga el 6 sería 1/6. Si yo sumo todas estas probabilidades, me equivale al 0,5. Al multiplicarla por 100, pues me va a equivaler al 50%. ¿Listo? Ahora, cuando también hablamos de eventos imposibles, ojo acá, eventos imposibles, es cuando nosotros debemos de tener en cuenta las siguientes características. ¿Qué características debemos de tener? De que nosotros tenemos un espacio muestral y nosotros decimos, este evento nunca va a suceder. Por ejemplo, uno le dicen, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que si yo tengo lápiz rojo, tengo 5 lápiz rojos, yo voy a sacar uno verde? Venga, pero si yo tengo solo lápiz rojos, nunca me va a suceder este evento. Entonces, por eso nosotros decimos que este evento es imposible, porque por más que quiera, nunca va a ocurrir. O si nosotros miramos acá dentro de esta colección de monedas, 50, 100, 200, 500 y 1000, y le pregunta, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que usted saque la moneda de 300? Pues venga, la moneda de 300 no existe, o por lo menos aquí no está en este espacio muestral, entonces no hay posibilidades de que salga. Entonces nosotros decimos que esto es un evento imposible, y este evento imposible lo catalogamos como cero, o sea que nunca va a ocurrir. ¿Listo? También suele suceder cuando lanzamos un dado y el dado, por ejemplo, digo, quiero que en el dado me salga el número 8. Uno dice, bueno, pero ¿cómo me va a salir el número 8 si el dado solamente tiene 6 caras y todos están marcados desde el 1 hasta el 6? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un evento imposible. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo llamamos un evento seguro? Un evento seguro es cuando nosotros estamos con certeza al 100% de que ese evento eh, es posible. Es decir, si a usted le dicen, bueno, dentro de el dado que tiene, ¿cuáles son las posibilidades de que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? Nosotros sabemos que este espacio muestral es igual a las caras que representa el dado. Entonces, por tanto, yo sé que cualquier número que yo escoja entre 1 y 6 me va a salir dentro del dado. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas, aclaraciones. Bueno, para finalizar, entonces vamos a hacer con este esquema gráfico donde nosotros tenemos de que el evento seguro, lo que les mencionaba ahorita, tenemos el niño, tenemos 5 colores y los 5 colores son verdes. Entonces la probabilidad de que él coja con los ojos vendados y saque un color verde es un evento seguro. ¿Por qué? Porque solamente hay colores verdes. Entonces él no puede sacar rojos. Pero ¿qué pasa si uno dice, bueno, dentro de una caja de colores rojos, yo quiero que él saque uno verde? Pues eso es lo que nosotros llamamos como evento imposible. Y lógicamente, cuando yo no tengo certeza de qué color voy a sacar y los tengo de varios colores, pues es lo que nosotros llamamos como un evento posible, en la cual nos genera una certeza
¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones, antes de que nuestro compañero José empiece con la parte explicativa y ya más detallada de la parte del proceso que deben desarrollar ustedes en sus guías. Dudas, muchachos, aclaraciones. Bueno, Profe, hasta el momento dice que está muy claro todo, quedó muy claro. De igual manera, pues es de recalcar que mañana, miércoles o el jueves a más tardar se les estará compartiendo la grabación de esta webconferencia, inicialmente en el correo interno del aula y posteriormente a través de los tutores se las compartirá por los diferentes medios, por WhatsApp, por el grupo de Team que tengan establecido y por los foros de discusión. listo, profe José. Entonces lo dejo Bueno, para que usted pueda seguir el proceso y lo estaré apoyando desde el chat. me confirma, profesor, si está viendo mi pantalla, me está escuchando. Listo, sí, lo estoy viendo aquí ya la portada Ok. ya de nuestro trabajo. Listo. Entonces, muy buenas noches para todos, muchachos. Quien les habla al medio, el tutor José Manuel. Ya a través del profe John vimos lo que es la teoría, vimos lo que fue la rúbrica de evaluación, algunas generalidades importantes del curso para tener en cuenta lo que son las fechas, teniendo en cuenta que el trabajo es de forma individual, tiene un puntaje máximo de 115 puntos, que inició el jueves pasado y vamos hasta el martes 24 de octubre. Entonces, como fechas importantes a tener en cuenta. En ese momento estoy compartiendo eh, la plantilla que fue socializada por los tutores a través de los foros de discusión. Entonces, en esa plantilla, lo primero que vamos a hacer es diligenciar la portada, ¿sí? Con sus nombres, el grupo de estadística, el tutor correspondiente. Luego, en la siguiente pestaña, lo que vamos a ver es la situación problema. Esta situación problema la venimos manifestando desde la fase 2. En la fase 3 va a ser la misma situación problema, la misma base de datos. Lo que va a cambiar es como tal los ejercicios que se solicitan en cada fase. Entonces, en resumidas cuentas, para la situación problema, y que no la pierden de vista, consiste en un análisis estadístico, pues dadas unas características cuantitativas y cualitativas de automóviles. Entonces aquí estamos hablando de automóviles que ayudarán finalmente a la toma de decisiones tanto a los vendedores como a los compradores de estos mismos. Entonces, las variables cuantitativas que hemos venido manejando sería kilómetros, número de pasajeros, número de puertas, precio y probabilidad. Son estas 5 variables cuantitativas que vamos a trabajar en esta fase 3. En la siguiente pestaña vamos a ver ya como tal todos los datos de las variables. En total, 500 datos. Entonces tenemos unas variables cuantitativas, como es kilómetros, el motor, que lo trabajamos en la fase 2, los pasajeros, el número de puertas, el precio del automóvil, la probabilidad por defecto. Y tenemos unas variables cualitativas que en esta fase 3 no la vamos a trabajar, pero que muy seguramente en la fase 4 sí las vamos a utilizar, que sería marca, sería el tipo del automóvil, la transmisión, el color interior del vehículo, la satisfacción, y para esta fase 3 vamos a trabajar únicamente como variable cualitativa el tipo de combustible. Para el ejercicio 1, que son las definiciones. Entonces, son en total 5 definiciones para este ejercicio número 1, como ya lo mencionó el profesor John. Vamos a definir lo que es evento, vamos a definir lo que es la tabla de contingencia, evento condicional, evento no mutuamente excluyente y el teorema de Bayes. Colocamos las definiciones, los ejemplos
yo recalco, es muy importante que los ejemplos sean propios, que sean de ustedes, de acuerdo a la definición que hayan dado, de acuerdo a la comprensión de cada uno de los conceptos, asimismo establezcan los ejemplos. Que pueden haber ejemplos, conceptos muy difíciles de plantear como ejemplo. Si van a colocar de pronto una imagen, es muy importante que coloquen la fuente, de dónde sacaron esa imagen y por supuesto toda imagen en cualquier documento la tienen que describir. Ah, profesor, que esta es la relación entre la variable X y la variable Y. Entonces no es solamente copiar y pegar una imagen como ejemplo, sino sacar la fuente y describir en qué consiste esa imagen que sacamos desde internet. Para el ejercicio 2, y es el que más peso tiene para esta fase. En total tiene un peso de 80 puntos de los 115 posibles. Entonces, en la columna A tenemos la variable cuantitativa. En la columna B, la clasificación de los niveles, que pues, es una columna vacía que durante el desarrollo del ejercicio se van a determinar esos 3 niveles, bajo, medio y alto. Tenemos una columna C, que es la variable cualitativa, tipo de combustible. Esa variable tipo de combustible es para todos los estudiantes. Acá no hay opción de que se pueda seleccionar otra variable cualitativa. Y en la celda F2 van a tener la oportunidad de seleccionar las diferentes opciones de variable cuantitativa. Y kilómetros, tenemos la variable pasajeros, tenemos la variable puertas, tenemos la variable precio y finalmente tenemos la variable probabilidad. A medida que yo seleccione aquí la variable, los valores en la columna A se van a ir cambiando ajustado a la variable que yo he seleccionado. Tenemos que diligenciar, bueno, el valor mínimo, el valor máximo, un rango, unos niveles de acuerdo a la variable cuantitativa. Tenemos que diligenciar una tabla de contingencia a partir de una tabla dinámica y una serie de eventos, lo que son los eventos simples que lo vimos ahora con el profesor, los eventos compuestos, un evento imposible, un evento seguro, eventos mutuamente excluyentes, eventos no mutuamente excluyentes, eventos dependientes y finalmente el teorema de Bayes. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta webconferencia? Entonces vamos a dar ejemplo muy parecido a los que tienen ustedes en la plantilla de los eventos simples, eventos compuestos, evento simple y evento seguro. Hasta ahí vamos a llegar hoy en la webconferencia. Tenemos entonces algo importante, anexar los pantallazos. Entonces, quienes no pudieron asistir a la webconferencia, no, eso significa que pues tendrán que ver la grabación y tendrán que anexar una captura de pantalla para cumplir con esta pestaña, que es la webconferencia, anexar como evidencia un pantallazo de que participaron en la webconferencia, ya sea en vivo, como lo están haciendo ahora ustedes, o a través de las grabaciones. Y finalmente, la bibliografía ajustado a las normas APA. Entonces, esto en general es la plantilla que tienen que diligenciar para esta fase número 3. Entonces, yo tengo un ejercicio muy parecido que lo vamos a desarrollar. Voy a cerrar esta plantilla y voy a abrir entonces un ejemplo que les traigo en esta webconferencia. Voy a ampliarle un poco más. Entonces, yo tengo acá, diligenciar la portada, no lo olviden, eso es lo primero que tienen que hacer. Para mi caso, tengo pues un caso de estudio estadístico de unos estudiantes de estadística de la UNAP, en donde he manifestado que tengo unas variables cuantitativas, la estatura, el peso, el estrato social, los ingresos que pueden tener un estudiante, la cantidad de hermanos y la edad del estudiante. Entonces, yo como ejemplo voy a seleccionar edad del estudiante y como variable cualitativa voy a seleccionar la ciudad donde ellos nacieron. Entonces, este sería mi ejercicio
que va a ser muy parecido al que tienen ustedes en la plantilla. Entonces, iniciemos reconociendo el ejercicio número 2. Entonces, tengo que en la columna A son las edades de los estudiantes del curso de Estadística y Probabilidad del periodo 1604. Entonces, acá tengo una serie de números que van desde el 18 hasta el 72. Tengo una columna B que no está diligenciada inicialmente, entonces no se vayan a asustar de que no la tienen diligenciada. Tengo una columna C que corresponde al lugar de nacimiento de los estudiantes, que puede ser Bogotá, puede ser Cali, puede ser Medellín o puede ser Tunja. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Entonces, ya saben ustedes, seleccionar la variable, socializarla en el foro y posterior a ello, vamos a dar inicio a las definiciones y luego de las definiciones, el desarrollo del ejercicio número 2. Entonces, para iniciar esta etapa del ejercicio número 2, lo primero que yo voy a hacer es reconocer o buscar cuál es el valor mínimo del estudiante. Y con ello, entonces, voy a utilizar la fórmula mi, me traigo todos los datos de la columna A, le doy Enter e identifico que el estudiante que tiene menor de edad es de 18 años. Ahora vámonos con el valor máximo. Entonces, con la función máximo, esto lo hicimos en la fase 2, busco cuál es el estudiante que tiene mayor edad. Entonces, va y busco, cierro acá paréntesis y listo. Entonces, el estudiante que tiene mayor edad es de 72 años. Ahora, el rango. Recordemos que el rango es una de las medidas de dispersión. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente restamos el valor máximo con el valor mínimo. Eso me da 54. Ahora tengo que hallar el rango dividido 3. Es decir, tomo este valor del rango, que es 54, y lo divido entre 3. Eso me da un valor de 18. Ahora nos vamos a establecer los niveles según la edad de los estudiantes. Entonces, con esta información ya diligenciada del mínimo, el máximo, el rango, lo que vamos a hacer, ojo acá, es tomo el valor mínimo y lo sumo con el rango dividido en 3. Esa sumatoria me va a dar el nivel bajo, que para mí va a ser 36. Luego, tomo el valor bajo, el nivel bajo, y lo sumo con el rango dividido 3. Ahí ya tendré el valor medio. Y finalmente, tengo el valor medio, lo sumo con el rango dividido en 3. Eso me da 72. Ahora bien, ¿qué quiere decir esos niveles? Quiere decir que los estudiantes, yo agrando esto un poquito, que los estudiantes que tengan entre 18 y 36 años corresponden a un nivel bajo. Los estudiantes que tengan entre 36 años y 54 años están en un nivel medio, hablando de edad, y los estudiantes que tengan entre 54 años y 72 años están en un nivel alto. Listo. Ahora, ya diligenciados los niveles, nos vamos a aplicar esta formulita que yo tengo acá. Esta fórmula va a aplicar para todos ustedes. Va a ser la misma. Entonces me paro en la celda B4 y lo que voy a hacer es, a través de dos condicionales, determinar a qué edad corresponde estos niveles. Entonces vamos a iniciar con el primer dato del estudiante, que es 18. Utilizo mi primer condicional, que es sí. Abro paréntesis, A4, señalo esta celda A4, le digo menor o igual a el nivel bajo, ¿sí?
Le doy punto y coma y le digo que eso es un nivel bajo. Ahora bien, todos los valores que estén debajo de 36, me diga eso es nivel bajo. Con eso estoy queriendo decir que todos esos valores de la columna A se van a colocar bajo si están por debajo de 36. Ahora bien, en esta celda de I5, que es el nivel bajo, yo la tengo que fijar, ya sea con la tecla F4 de acuerdo a la configuración del teclado de cada uno de ustedes, o si no, de forma manual sacamos como un signo de dólar antes de la letra y antes del número. Con eso ya estaría fijando este valor de acá. Ahora, punto y coma. Me voy con el siguiente condicional. Si 18 es menor o igual al valor medio que es 54, aquí lo fijo nuevamente, le digo que estamos hablando de un nivel medio, ¿sí? Ahora bien, si no es ni bajo ni medio, sencillamente sería alto. Cierro dos paréntesis y listo. Entonces, como el valor inicial es 18, que corresponde a el rango entre 18 y 36, el CED me determina que estamos en un nivel bajo. A mí que me gusta particularmente acá. Yo me paro acá, arrastro las celdas y verifico que efectivamente esta fórmula que yo acabo de aplicar lo haya hecho correctamente. Entonces yo voy a mirar aleatoriamente algunos datos. Por ejemplo, este valor de 41. Este valor de 41 corresponde, me dice la fórmula, que estamos en un nivel medio. Y según los niveles que yo acabo de hallar, sí, efectivamente está entre 36 y 54. Ahora vámonos a buscar otro datico. Por ejemplo, este valor de acá, el valor de 30. Este valor de 30 está en un nivel bajo que corresponde entre 18 y 36. Ya con esas dos validaciones puedo validar de que efectivamente toda esta fórmula que yo acabo de digitar esté correctamente. Entonces, me paro en la última celda y le doy doble clic y se me arrastran todos los datos con la fórmula. Voy y verifico de que efectivamente me haya llegado hasta el dato 500 y listo. Entonces ya determiné en 3 niveles cada una de las edades de los estudiantes. No sé, profe, si hay preguntas hasta ahí. Bueno, continúo. Ahora bien, ya he diligenciado la columna B, que es los niveles de las edades del estudiante. Lo que voy a crear es una tabla dinámica. Entonces, selecciono los títulos de niveles de ciudad, Shift Control hacia abajo, vuelvo y subo y voy a insertar por acá en el menú arriba, insertar tabla dinámica, tabla o rango, y aquí se me abre una ventana emergente. Esta ventana emergente me quiere decir que yo acabo de seleccionar la columna B, la columna C, y le voy a decir que la tabla dinámica no me la creé en otra hoja, sino en la misma hoja donde yo estoy trabajando. Entonces, para eso le doy hoja de cálculo existente. Aquí en esa flechita de abajo, voy y selecciono, por ejemplo, esta celda de acá, y me dice, bueno, usted tiene dos variables, una llamada ciudad y otra llamada niveles. En la ciudad voy a colocarla en columnas y los niveles los voy a colocar en filas. Luego, en la sumatoria yo puedo seleccionar cualquiera de las dos, niveles o ciudad. Yo voy a seleccionar particularmente los valores de la sumatoria en ciudad y cierro acá. Entonces, quiero que veamos aquí algo importante, que ya tengo creada mi tabla dinámica.
Entonces a mí me gusta colocarla centrada, colocarle algunos bordes y listo. Esta tabla dinámica que yo tengo a mano derecha, tengo que pasar los valores al lado izquierdo, que es la tabla de contingencia. Pero fijémonos las columnas, entonces. Está la columna de Bogotá, está el dato de Cali, tengo el dato de Medellín y el dato de Tunja, así como está acá en la tabla dinámica. Pero fijémonos que en las filas, que son los tres niveles, acá no coincide. Acá está bajo, está medio y está alto. Y por otro lado, acá está alto, bajo y medio. Entonces, para organizar los datos de acuerdo a la tabla de contingencia, lo que yo hago es pararme en la celda de alto y fijémonos que aquí me va a aparecer cuatro flechitas. Una flecha mirando hacia arriba, otra a la izquierda, a la derecha y hacia abajo, y arrastro esa fila abajo de medio. Y fijémonos que ahora sí me quedó tal cual como yo la requiero. Bajo, medio y alto. Luego de haberlo organizado, me traigo estos daticos acá y los paso a la tabla de contingencia. ¿Claro hasta ahí? Bueno, estoy viendo acá. Profe, que No, si me puede regalar por al chat la fórmula de ese del sí, por favor, que los estudiantes me están solicitando. permítame Eso, regálamela, eso, si porque la olvídala puedo ahí. por acá. Bueno, es importante aquí también aclarar que la columna no se organizar los datos de menor a mayor, así como están. No sé si se alcance a ver ahí, ahí la acabo de compartir. Entonces, esa es la formulita que debemos aplicar en la columna B. Listo, muchachos. Entonces, ya es mi tabla de contingencia. Fijémonos algo importantísimo. Yo estoy trabajando con 500 datos, ustedes también. Si, si este valor que yo estoy señalando acá, lo voy a señalar de color amarillo, les dio un valor diferente a 500, tienen que verificar la fórmula, tienen que verificar la tabla dinámica o tienen que verificar los datos que pasaron de la tabla dinámica a la tabla de contingencia, porque les tiene que dar 500 en total. Si tienen bien esto, de acuerdo a lo que explicó el profesor, que es el segundo punto de la rúbrica, ya tienen asegurados 30 puntos. Entonces, esta parte es supremamente importante. Si no tienen bien esta tabla, muy seguramente cada uno de los eventos les va a resultar de forma errada. Ahora bien, toda tabla de contingencia tiene un total al final de una fila, que sería esta, y al final de una columna, que sería esta. Entonces, si yo hago la sumatoria de 169 más 154 más 101 más 76, me da 500. Y por otro lado, si yo sumo los tres niveles, 293 más 185 más 22, me da un total de 500. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a darle interpretación a esta tabla dinámica un poco. Eso quiere decir que 100, por ejemplo, para esta celda, que es el total de los estudiantes que nacieron en Bogotá, que hay 169 estudiantes que nacieron en Bogotá. Vámonos con otro ejemplo. Este valor de 101. Hay 101 estudiantes de estadística y probabilidad que nacieron en la ciudad de Medellín. Ahora vámonos con cualquier nivel, por ejemplo, el nivel medio. ¿Qué quiere decir este 185? Quiere decir que hay 185 estudiantes de los 500 en total que tienen edades entre 36 y 54 años. Entonces, esa es la interpretación que le damos a esta tabla de contingencia. Ahora bien, vámonos a hacer los eventos simples. Yo acá ya tengo establecido algunas preguntas para agilizar.
Entonces, una de las preguntas que yo me puedo hacer como evento simple sería, si yo selecciono un estudiante al azar de la base de datos, yo coloco más grande esto, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Bogotá? Sí, esa es mi pregunta que me voy a hacer. Y para ello, pues tengo que plantear la expresión y tengo que darle una respuesta. ¿Cómo sería la expresión? Entonces, la expresión sería la probabilidad de Bogotá, punto, que es igual a el número total de los estudiantes que nacieron en Bogotá dividido en el total de datos. Esa es la expresión que yo le puedo establecer de acuerdo a la pregunta que yo me hice. Y ahora, en términos numéricos, ¿cómo es esto? Entonces, la probabilidad de Bogotá es igual a 169, que es este total, este valor de 169, sobre el total de datos. ¿Y cuál es el total de datos? 500. Ahí ya tendría, aquí no debo establecerle el igual. Yo quiero una expresión, entonces. La probabilidad de que un estudiante sea de Bogotá es 169 sobre 500. Y la respuesta sería igual a 169 sobre el valor total, que es 500. Yo aquí lo tengo en términos de porcentaje. El profesor al comienzo de la webconferencia nos hablaba de que se podía establecer entre 0 y 1 la probabilidad o entre 0 y 100%. En mi caso, yo he querido trabajar como respuesta en términos de porcentaje. ¿Y qué me quiere decir esa respuesta? Es que me parece importante recalcar esto porque no es solamente que nos volvamos mecánicos resolviendo esta fase 3 con cada uno de los eventos, sino que sepamos darle una interpretación a cada uno de los resultados. Eso quiere decir que el 33,80% de los estudiantes son nacidos en Bogotá. Esa es la interpretación que le damos. No hay que escribirlo en ningún lado, no nos lo están pidiendo, pero es importante que sepamos a qué hace referencia esa respuesta de acuerdo al enunciado o a la pregunta que nos planteamos. Vámonos con la segunda pregunta. Si yo selecciono un estudiante al azar de mi base de datos, que en total son 500, ¿cuál es la probabilidad de que sea nivel medio? Entonces, chicos, yo acá la expresión la voy a omitir, pero sí es importante que me digan cuál sería la respuesta acá para validar si efectivamente me entendieron el primer evento, el evento simple. ¿Cuál sería la operación que yo tendría que hacer acá? ¿Qué números tengo que dividir? Estoy viendo unos de 185 sobre 500. ¿Quién dice más o quién dice un valor diferente? 154. Perfecto. Entonces, la mayoría de estudiantes estoy viendo que me están mencionando que es 185 sobre 500. ¿Y por qué ese valor? Porque es el total del nivel medio sobre el total de los datos. Entonces, es 185 sobre 500, que ya hay un estudiante que se adelantó diciéndome que es el 37%. ¿Y eso qué quiere decir el 37%? Que el 37% de los estudiantes tienen edades entre 36 y 54 años. Ahora, vámonos con un ejemplo de evento compuesto. Bueno, pero no sin antes mencionarles que yo acá tengo 7 posibilidades de plantear la pregunta. Yo pude haber dicho cuál es la probabilidad de que sea de Bogotá, cuál es la probabilidad de que sea de Cali, o de Medellín, o de Tunja, o de nivel bajo, o de nivel medio, o de nivel alto. ¿Vale? Entonces tengo 7 opciones de pregunta para 2 tipos de eventos, 2 eventos simples. Voy acá a mostrar la nota. Ahora, para el evento compuesto, si selecciono un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Cali y que sea de nivel alto?
Entonces yo tengo que escoger una opción de la ciudad, que puede ser Bogotá, Cali, Medellín o Tunja, una de las opciones de las columnas y una de las opciones de los tres niveles. Yo, para mi caso, puse cuál es la probabilidad de que sea de Cali de nivel alto, ¿sí? Entonces, para ello sería la expresión, la probabilidad de que sea de Cali y nivel alto. Aquí hay algo importante que mencionar. Cuando estoy conjugando dos palabras, como en este caso a través del operador y, me debo remitir a la intersección. Entonces aquí es Cali y nivel alto, ¿sí? Cali y nivel alto. Cuando utilizo ese y, quiere decir que es intersección entre Cali y nivel alto. ¿Cómo yo saco la intersección acá? Entonces me voy acá en la parte de arriba que dice insertar. Bueno, primero selecciono una celda, insertar, y aquí donde me dice ecuación, me aparece la opción intersección. Listo, entonces aquí yo la bajo, y este valor que me generó aquí adentro en este espacio, lo voy a copiar, lo voy a pegar acá y listo. Entonces ya me quedó la expresión, la probabilidad de que sea de Cali y nivel alto. Y eso se traduce, que es igual a probabilidad de que sea de Cali, intersección con nivel alto, sobre el total de datos. Entonces, esa sería mi expresión. Voy a ponerla acá más grande para que se vea bien la expresión. Listo. Y ahora más abajo voy a colocar los valores. Entonces voy a colocar, aquí no va igual, sino voy a traer esta partecita. La voy a colocar acá. ¿Está dejando? Sí. Entonces, esto va a ser igual a la intersección entre Cali y nivel alto. Entonces, tengo que hacer ese cruce. Cali y nivel alto. Sería 6 sobre el total de datos, que es 500. Ahí ya tendría entonces mi expresión numérica. Y aquí en la respuesta pues escribo igual a este valor de acá, que es alto y en la ciudad de Cali, sobre el total de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que el 1,20% de los estudiantes es nacido en Cali y tienen edades entre 54 y 72 años. Esa es la interpretación que le daríamos a este resultado. Ahora bien, si yo acá les menciono, entonces voy a copiar esta preguntita y les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea de Tunja, por ejemplo, y que sea nivel bajo? Entonces, de acuerdo a la pregunta que yo acabo de plantear, ¿cuál sería la respuesta? La probabilidad de que sea de Tunja y nivel bajo. ¿Cuáles serían los números que yo tengo que operar para obtener la respuesta a esta pregunta? Ok, sí, muy bien. Busco el cruce de la columna de Tunja, que es esta, con la fila de nivel bajo, que es esta. Y la intersección entre la fila y la columna, ese sería el valor, que sería este valorcito de acá. Colocarlo de color amarillo. S45, estoy viendo acá que me están diciendo 45 sobre 500. Muy bien, esa sería la respuesta. Entonces aquí sería 45 sobre el valor total de los datos, que sería 9%. ¿Qué quiere decir? Que el 9% del total de los estudiantes, que son 500, son nacidos en Tunja y
tienen edades entre 18 y 36 años. Entonces, nivel simple, nivel compuesto. Y fijémonos acá también esta nota. Yo pude haber hecho muchísimas combinaciones acá para plantear las preguntas. Yo pude haber dicho como pregunta Bogotá y bajo, Bogotá y medio, Bogotá y alto. En total, 12 opciones. Aquí no importa si yo nombro Bogotá primero o primero nombro el nivel bajo. Acá es indiferente. En total tendría 12 opciones para plantear la pregunta en los eventos compuestos. Vámonos entonces con un evento imposible. Este es muy sencillito. Aquí tengo que colocar una pregunta, ya sea un nivel o una ciudad que no esté dentro de la tabla de contingencia. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo me he planteado? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Cartagena? Si nos fijamos, yo aquí en ningún momento estoy hablando de Cartagena, estoy hablando de Bogotá, de Cali, de Medellín y de Tunja. Si yo pregunto cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de Cartagena, ¿cuál sería la respuesta? Exactamente, 0 sobre 500. Esta tablita me la voy a traer por acá abajo para no estar subiendo y bajando. Entonces, permítanme un momento. Yo la pego acá y listo. Entonces, exacto, 0 sobre 500. Pero planteemos la expresión, ¿cómo nos quedaría la expresión? Entonces, la probabilidad de que sea de Cartagena sería igual a el total de Cartagena sobre el total de datos. Y más abajo, pues sería la probabilidad de que sea de Cartagena, y aquí más abajito coloco los valores, que es 0, porque no tengo ningún estudiante que sea de Cartagena, sobre el total de datos, que es 500. Y aquí sería 0 sobre 500, que sería el 0%. Ese sería un evento imposible. Voy a mostrar acá la nota, y en la nota debo nombrar una ciudad diferente a Bogotá, Medellín, Cali o Tunja, o un nivel diferente a bajo, medio o alto. Entonces yo pude haber dicho cuál es la probabilidad de que sea de un nivel supremo. Pues aquí no estamos hablando de niveles supremos, sino bajo, medio y alto. Ok, entonces ahora un evento seguro. Recordemos que un evento seguro es porque tengo en la respuesta un 100%. 100%. Y una de las dos preguntas que yo me puedo plantear acá es: ¿cuál es la probabilidad de que sea de nivel bajo, medio o alto el estudiante? Hablando de edades, entonces acá la expresión, ¿cómo nos quedaría? Ya sabemos acá la respuesta, pero ¿cómo nos quedaría la expresión? Entonces, la probabilidad de que sea nivel bajo, medio o alto. Aquí hay algo importante. Aquí la pregunta no va con el operador y, sino con o. Nivel bajo, medio o alto. Y cuando yo utilizo o, esa conjunción, el o, estoy hablando de unión entre las tres probabilidades. ¿Cómo saco esa unión o cómo saco ese símbolo? Pues voy, busco cualquier celda que esté desocupada, le doy a insertar en la parte de arriba, ecuación, y por acá tengo el símbolo de la unión. Entonces acá me lo genera como en este espacio, voy, copio ese símbolo y lo pego en medio de los tres niveles. Lo pego acá y lo pego acá. Listo. Ya no me sirve ese simbolito, lo borro. Continúo. Entonces, eso es igual a la probabilidad individualmente de bajo más la probabilidad de medio más la probabilidad de alto, y haciendo las operaciones o poniendo esto en términos numéricos sería la probabilidad. Yo me traigo acá estos datos, esta probabilidad, y la pego acá, que sea igual a 293, que es el total de datos del nivel bajo, sobre 500, que es el total de datos, más
185 sobre 500 más 22, que es el total de datos del nivel alto, sobre 500. Ahí ya tendría la expresión de un evento seguro. Y la respuesta sería sumar el total de los tres niveles, es decir, 293 más 185 más 22, entre paréntesis, dividido en el total de datos. Y eso me da un 100%. Yo lo pude haber hecho también con las ciudades. Entonces, en lugar de cuál es la probabilidad de que sea bajo, medio o alto, podría haber nombrado cuál es la probabilidad de que sea de Bogotá, Cali, Medellín o Tunja. Y me tendría que dar también el 100%. Es un evento seguro. ¿Preguntas hasta ahí? Voy a leer acá si tengo preguntas en el chat. Todo está súper claro, todo está claro. ¿Sí, profe? No, aquí estaba también revisando el chat y tampoco encuentro novedades. Todo claro, todo claro. Bueno, acá hay una pregunta. Todo está muy claro. Entonces, muchachos, si tienen preguntas, por favor, las escribimos y con mucho gusto serán resueltas en estos 10 minuticos que nos quedan de web conferencia. Bueno, la grabación va a ser compartida entre mañana o a más tardar el jueves, inicialmente al correo interno del aula y posteriormente a través de los foros de discusión. Profe, para que por favor los estudiantes gestionen lo que es la asistencia, ya la hemos compartido, entonces para que por favor nos colabore con ese registro de asistencia. Bueno, el evento seguro, ya saben, 100%. Yo ahí tengo no solamente dos opciones, sumar todas las filas o sumar todas las columnas. Solamente tengo esas dos opciones y me tiene que dar 100%. Recordando, el evento imposible, un 0%, y ya con los eventos de simples y compuestos, pues ya va a variar entre 0, mayor a 0 y menor a 100%. Entonces recordemos, chicos, que esta tabla de contingencia es muy, muy, muy importante y tiene un valor de 30 puntos de los 115 posibles. En total aquí, donde estoy señalando o donde está la celda de color amarillo, les tiene que dar 500. Si les da otro valor, no continúen con los eventos. Entonces se devuelven, verifican la fórmula de la columna B, verifican los niveles, verifican cómo hicieron la tabla dinámica, verifican cómo pasaron esos datos de la tabla dinámica a la tabla de contingencia, porque aquí les tiene que dar 500 en total. ¿Más preguntas, profe? Quiero hacer una aclaración un momentico. Resulta que estaba revisando acá y me dicen algunos estudiantes, bueno, profe, ¿y las preguntas de dónde salen? Recuerden que las preguntas las generan ustedes mismos de acuerdo al desarrollo del ejercicio. Entonces son ustedes los que las crean y validan de acuerdo a los conceptos que se explicaron. Es decir, cuando es un evento imposible o cuando el evento es que, perdón, se me olvidó. Simple, Así compuesto. sucedió, o simple o compuesto, perdón, sí. Entonces, estos mismos los van fijando ustedes de acuerdo a las características del ejercicio que nos brindaron. Adicionalmente, alguien me decía, profe, pero es que estaba revisando y yo escogí la variable para trabajar de años y resulta que no me da. Le recuerdo que las variables seleccionadas son kilómetros, número de pasajeros, número de puertas,
precio y probabilidad de efecto. Entonces, en algunos que están cogiendo variables, estas variables no están dentro de las variables cuantitativas que se dio en la base de datos para que pudieran hacer el análisis. Entonces, por favor, tengamos en cuenta, igualmente se las voy a colocar acá en el foro, cuáles son las variables que se seleccionaron para que ustedes tengan en cuenta, porque algunos profes que yo cogí un modelo, venga, pero es que modelo no está, mira, aquí se las acabo de colocar en el foro, cuáles son los tipos de variables o el nombre de las variables en las cuales ustedes pueden seleccionar. Hay 5 variables cuantitativas, entonces no hay margen de que un estudiante aparezca con dos, con la misma variable y se repita. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esto, ¿vale? Bueno, profe, si no hay más preguntas, entonces damos por terminado la primera parte de la conferencia de la fase 3. No sin antes, entonces, invitarlos hasta dentro de 8 días, que es la segunda parte, dando continuidad.